Hacía tiempo que me lo estabais pidiendo y por fin está aquí la cuarta parte del audiolibro de La Isla del Tesoro. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por haber aguantado hasta que por fin ha estado grabada, editada y lista para que la podáis escuchar del mejor modo posible. Y os aviso ya que en esta cuarta parte vienen curvas. Os dije en la primera parte que La Isla del Tesoro era una novela de crecimiento, un coming of age que llaman nuestros amigos los angloparlantes. Es decir, la historia que aborda el crecimiento de un muchachito como Jim Hawkins desde su infancia, bajo las faldas de su madre, en la taberna del almirante Benbow, hasta enrolarse en un barco a buscar un tesoro. Y bueno, vais a ver que todo lo que ocurre en esta cuarta parte nos está presentando ya a un Jim Hawkins mucho más maduro, mucho más independiente y que tendrá que enfrentarse a la muerte en más de una ocasión. Si tú has llegado hasta aquí porque el algoritmo de YouTube, por razones ignotas, te ha traído hasta este vídeo y quieres escuchar las partes anteriores, te dejo ahora mismo, creo que es aquí en este lado de la pantalla, el enlace para empezar por la primera parte de La Isla del Tesoro, como debe ser. A todos los demás, o a ti cuando regreses después de haber escuchado las tres primeras partes, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a bordo de la Hispaniola con un cocinero de a bordo bastante sospechoso, pero al mismo tiempo carismático como él solo, como no podría ser menos el propio Long John Silver. Muchísimas gracias, os decía, y os dejo ya, sin más, con la cuarta parte de La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro. Una novela de Robert Louis Stevenson. Parte 4. La empalizada. Capítulo 16. Continuación del relato por el doctor. ¿Cómo fue abandonado el navío? Serían alrededor de la 1:30, 3 campanadas en la jerga marina, cuando los dos botes partieron hacia la costa desde la Hispaniola. El capitán, el caballero y yo estábamos deliberando en el camarote. De haber soplado la menor brisa, habríamos caído sobre los 6 amotinados que quedaban a bordo con nosotros. Habríamos largado el cable y nos habríamos hecho a la mar. Pero el viento faltaba, y para colmo de nuestra impotencia, apareció Hunter con la noticia de que Jim Hawkins se había deslizado en un bote y se había ido a tierra con los demás. No se nos ocurrió dudar de Jim Hawkins, mas temimos por su seguridad. Con los hombres en el estado en el que se hallaban, parecía cuestión de azar que volviéramos a ver al muchacho. Subimos a cubierta. La brea hervía en las junturas. El hedor pestilente del lugar me revolvía el estómago. Si jamás un hombre percibió el olor de la fiebre y la desentería, era aquel fondeadero abominable. Los 6 bribones estaban sentados rezongando bajo una vela en el castillo de proa. En tierra distinguíamos los botes amarrados y un hombre en cada uno, junto a la desembocadura del río. Uno de ellos silbaba Lilibulero. La espera se hacía insoportable, y se decidió que Hunter y yo fuésemos a tierra en el bote menor en busca de noticias. Los otros botes se habían inclinado hacia la derecha, mas Hunter y yo remamos en línea recta, en dirección al cercado señalado en la carta. Los 2 que habían quedado guardando las embarcaciones se mostraron agitados a nuestra vista. Cesó Lilibulero y pude verlos deliberar sobre lo que debían hacer. De haber ido a avisar a Silver, todo habría podido resultar de otro modo, pero tenían sus órdenes, supongo, y resolvieron permanecer quietos donde estaban y reanudar el silbido de Lilibulero. Había una ligera curva en la costa y goberné de manera que quedase entre nosotros. Así, aún antes de desembarcar, habíamos perdido de vista los botes. Salté a tierra y avancé casi corriendo cuanto me atreví, con un gran pañuelo de seda bajo el sombrero para aliviar el calor y un par de pistolas cebadas por precaución. No había recorrido 100 yardas cuando llegué al cercado.
Era de este modo. Un manantial de agua clara brotaba casi en la cima de un otero. Pues bien, en el otero, y encerrando la fuente, habían levantado una sólida casa de troncos, capaz de albergar a 40 hombres en caso de necesidad, y provista de troneras a ambos lados para la fusilería. Todo alrededor habían despejado un amplio espacio y la obra se completaba con una empalizada de 6 pies de altura, sin puerta ni abertura alguna, demasiado fuerte para derribarla sin tiempo y esfuerzo, y demasiado abierta para servir de abrigo a los sitiadores. Los que ocupaban la casa de troncos llevaban en todo la ventaja. Permanecían a cubierto y disparaban a los otros como a perdices. Todo lo que necesitaban era buena vigilancia y provisiones, pues salvo sorpresa completa, podrían haber sostenido el lugar contra un regimiento. Lo que más llamó mi atención fue el manantial, porque aunque disponíamos de un sitio bastante cómodo en el camarote de la Hispaniola, con abundancia de armas y municiones, víveres y excelentes vinos, había un punto olvidado. Carecíamos de agua. Reflexionaba yo sobre ello cuando resonó por la isla el grito de un hombre en trance de muerte. No me era ajena la muerte violenta. He servido a Su Alteza Real, el Duque de Cumberland, y recibí yo mismo una herida en Fontenoy, batalla de 1745 en la Guerra de Sucesión Austriaca. Pero sentí que el pulso me daba un vuelco. Jim Hawkins ha muerto, fue mi primer pensamiento. Una cosa es haber sido soldado veterano, pero más aún ser médico. No hay tiempo para vacilar en nuestro oficio. Así pues, tomé mi resolución al instante y sin perder un momento regresé a la orilla y salté al bote. Por fortuna Hunter era buen remero. Hicimos volar el agua y en breve el bote estuvo al costado y yo a bordo de la goleta. Hallé a todos conmovidos, como era natural. El caballero estaba sentado, pálido como un muerto, pensando en el mar que nos había acarreado, pobre alma. Y uno de los 6 hombres de proa apenas estaba en mejor estado. «Ahí tiene usted a un hombre», dijo el capitán Smollett, señalándole, «nuevo en este oficio. Estuvo a punto de desmayarse, doctor, cuando oyó el grito. Un leve golpe más de timón y ese hombre se nos uniría». Expuse mi plan al capitán, y entre ambos fijamos los pormenores de su ejecución. Colocamos al viejo Redruth en la galería entre el camarote y el castillo de proa, con 3 o 4 mosquetes cargados y un colchón por resguardo. Hunter llevó el bote bajo la porta de popa, y Joyce y yo nos pusimos a cargarlo con barriles de pólvora, mosquetes, sacos de galleta, toneles de carne de cerdo, un barril de coñac y mi inapreciable botiquín. Entretanto, el caballero Trelawney y el capitán permanecían en cubierta, y este último llamó al contramaestre, que era el principal entre ellos. «Señor Hans», dijo, «aquí estamos 2 de nosotros con un par de pistolas cada uno. Si alguno de esos 6 hace la menor señal, es hombre muerto». Quedaron bastante desconcertados, y tras breve consulta todos descendieron por la escotilla de proa, pensando sin duda atacarnos por la retaguardia. Pero al ver a Redruth aguardándolos en la cocina enrejada, viraron en redondo, y una cabeza asomó de nuevo a cubierta. «¡Abajo, perro!», gritó el capitán. Y la cabeza desapareció al instante, y nada más supimos por entonces de aquellos 6 marineros harto cobardes. Para entonces, echando las cosas a bordo tal como venían, habíamos cargado el bote cuanto nos atrevimos. Joyce y yo salimos por la porta de popa y nos dirigimos de nuevo a la orilla tan deprisa como permitían los remos. Este segundo viaje puso en alerta a los vigías de la costa. Lilibulero cesó otra vez, y justo antes de perderlos de vista tras el pequeño saliente, uno de ellos saltó a tierra y desapareció. Estuve tentado de cambiar mi plan y destruir sus botes, pero temí que Silver y los demás estuviesen cerca y que por querer demasiado se perdiese todo.
Pronto tocamos tierra en el mismo lugar de antes y comenzamos a abastecer la casa de troncos. Los tres hicimos el primer viaje, cargados en extremo, y arrojamos las provisiones por encima de la empalizada. Luego, dejando a Joyce de guardia, un solo hombre, es cierto, pero con media docena de mosquetes, Hunter y yo regresamos al bote y volvimos a cargarnos. Así proseguimos sin detenernos a tomar aliento, hasta que todo el cargamento quedó depositado, momento en que los dos sirvientes ocuparon su puesto en la casa de troncos, y yo, con todas mis fuerzas, bogué de regreso hacia la Hispaniola. Que nos arriesgásemos a una segunda carga de bote parece más audaz de lo que en realidad fue. Ellos tenían la ventaja del número ciertamente, pero nosotros la de las armas. Ni uno de los dos hombres en tierra poseía un mosquete, y antes de que pudieran ponerse a tiro de pistola, confiábamos en poder dar buena cuenta de media docena, al menos. El caballero Trelawney me aguardaba en la ventana de popa, ya recobrado de su debilidad. Atrapó la amarra y la aseguró, y nos pusimos a cargar el bote como si nos fuera la vida en ello. Carne de cerdo, pólvora y galleta constituían el cargamento, con tan solo un mosquete y un sable por cabeza para el caballero, para mí, para Redruth y para el capitán. El resto de las armas y la pólvora lo arrojamos por la borda en 2 brazas y media de agua, de modo que podíamos ver el acero reluciente brillar muy abajo, al sol, sobre el limpio fondo arenoso. Para entonces la marea comenzaba a bajar y el barco giraba sobre su ancla. Se oían voces lejanas, dando gritos en dirección de los dos botes. Y aunque esto nos tranquilizaba por Joyce y Hunter, que estaban bien al este, advertía a nuestro grupo de que debía partir sin demora. Redruth abandonó su puesto en la galería y descendió al bote, que acercamos entonces a la popa para facilitar el embarque al capitán Smollett. «Ahora, hombres», dijo este, «¿me oyen?» No hubo respuesta desde el castillo de proa. «Es a usted, Abraham Gray, a quien me dirijo». Aún silencio. «Gray», prosiguió el señor Smollett alzando un poco la voz, «abandono este barco y le ordeno que siga a su capitán. Sé que es usted hombre de bien en el fondo, y me atrevo a decir que ninguno de ustedes es tan malo como parece. Tengo el reloj en la mano. Le doy 30 segundos para que se me una». Hubo una pausa. «Vamos, buen hombre», continuó el capitán. «No permanezca así indeciso. Arriesgo mi vida y la de estos caballeros en cada segundo que pasa». Se oyó de pronto un forcejeo, ruido de golpes, y apareció Abraham Gray con un corte de cuchillo en la mejilla, corriendo hacia el capitán como un perro al silbido. «Estoy con usted, señor», dijo. Y al momento él y el capitán saltaron a bordo del bote y nos hicimos a la mar, remando con todas nuestras fuerzas. Habíamos salido del barco, pero aún no habíamos alcanzado nuestro cercado en tierra. Capítulo 17. Continuación del relato por el doctor. El último viaje del bote. Este quinto viaje fue muy distinto de todos los anteriores. En primer lugar, el pequeño cascarón de bote en que íbamos estaba gravemente sobrecargado. 5 hombres adultos, y 3 de ellos, Trelawney, Redruth y el capitán, de más de 6 pies de estatura, constituían ya una carga superior a la que podía soportar. Añádanse a esto la pólvora, la carne de cerdo y los sacos de galleta. La borda rozaba el agua por la popa. Varias veces embarcamos algo de agua y mis calzones y los faldones de mi casaca estaban completamente empapados antes de haber recorrido 100 yardas. El capitán nos hizo equilibrar el bote y logramos que navegase con mayor igualdad.
Aún así, apenas nos atrevíamos a respirar. En segundo lugar, la marea estaba ya bajando. Una corriente viva y rizada corría hacia el oeste a través de la ensenada y luego hacia el sur y mar afuera por el estrecho por donde habíamos entrado aquella mañana. Hasta las ondulaciones eran un peligro para nuestra embarcación sobrecargada. Pero lo peor era que nos arrastraban fuera de nuestro rumbo verdadero y lejos de nuestro punto de desembarco, detrás del promontorio. Si dejábamos obrar a la corriente, daríamos en tierra junto a los botes donde los piratas podían aparecer en cualquier momento. «No puedo mantener la proa hacia el cercado, señor», dije al capitán. Yo gobernaba, mientras él y Redruth, dos hombres descansados, estaban a los remos. «La marea nos arrastra. ¿Podrían ustedes remar con más fuerza?» «No sin anegar el bote», respondió. «Debe usted orzar, si me permite. Orzar hasta que vea que gana terreno». Lo intenté y comprobé por experiencia que la corriente nos empujaba hacia el oeste hasta que puse la proa directamente al este, o poco menos, es decir, casi en ángulo recto con el rumbo que debíamos seguir. «A este paso jamás llegaremos a tierra», dije. «Si es el único rumbo que podemos sostener, habrá que sostenerlo», replicó el capitán. «Debemos mantenernos contra la corriente. Ya ve usted, señor, que si caemos a sotavento del punto de desembarco, no es fácil decir dónde arribaremos. Aparte del riesgo de ser abordados por los botes. En cambio, siguiendo así, la corriente habrá de aflojar y entonces podremos volvernos costeando a la orilla». «La corriente ya afloja, señor», dijo Gray, que iba sentado a proa. «¿Puede usted abatir un poco?» «Gracias, amigo», respondí, como si nada hubiera ocurrido, pues todos habíamos resuelto sin palabras tratarle como a uno de los nuestros. De pronto habló el capitán de nuevo, y me pareció que su voz había cambiado ligeramente. «El cañón», exclamó. «He pensado en ello», dije, creyendo que se refería a un bombardeo del fuerte. «Jamás podrán desembarcar el cañón, y si lo lograsen, nunca podrían arrastrarlo por el bosque». «Ah, mire usted a popa, doctor», replicó el capitán. Habíamos olvidado por completo el largo 9, y allí, para nuestro horror, estaban los 5 bribones ocupados en él, quitándole la cubierta de lona embreada bajo la cual navegaba. No solo eso, sino que al mismo tiempo se me ocurrió que la bala rasa y la pólvora del cañón habían quedado a bordo y que un simple golpe de hacha las pondría en poder de aquellos malvados. «Israel era el artillero de Flint», dijo Gray con voz ronca. A cualquier riesgo dirigimos la proa directamente hacia el punto de desembarco. Para entonces habíamos salido lo bastante de la corriente para conservar gobierno, aun con nuestro forzado y suave bogar, y pude mantener el rumbo hacia la meta. Pero lo peor era que con el rumbo que ahora seguíamos presentábamos el costado, en lugar de la popa, a la Hispaniola, ofreciendo un blanco tan grande como la puerta de un granero. Podía oír, tanto como ver, a aquel bribón de rostro avinagrado, Israel Hands, dejar caer una bala sobre la cubierta. «¿Quién es el mejor tirador?», preguntó el capitán. «El señor Trelawney, sin comparación», respondí. «Señor Trelawney, tenga usted la bondad de abatirme a uno de esos hombres. Si es posible, a Hans», dijo el capitán. Trelawney estaba frío como el acero. Revisó el cebo de su arma. «Ahora», gritó el capitán, «contiento con ese fusil, señor, o nos anegará el bote. Todos atentos a equilibrarlo cuando apunte». El caballero alzó su arma, cesó el remar y nos inclinamos hacia el otro lado para mantener el equilibrio. Todo fue tan bien dispuesto que no embarcamos ni una gota. Ellos habían ya girado el cañón sobre su cureña y Hans, que estaba en la boca con el atacador, quedaba por ello el más expuesto. Sin embargo, no tuvimos fortuna, pues en el momento en que Trelawney disparó, él se agachó, la bala silbó por encima y fue uno de los otros 4 quien cayó.
El grito que lanzó fue repetido no solo por sus compañeros a bordo, sino por numerosas voces desde tierra. Y al mirar en aquella dirección vi a los demás piratas salir de entre los árboles y precipitarse hacia sus botes. «Ahí vienen los botes, señor», dije. «A remar, entonces», gritó el capitán. «No importa si ahora lo anegamos. Si no alcanzamos tierra, todo está perdido». «Solo uno de los botes está armado, señor», añadí. «La tripulación del otro probablemente rodea por tierra para cortarnos el paso». «Tendrán buena carrera, señor», replicó el capitán. «Gente de tierra, ya sabe usted. No son ellos los que me preocupan. Es la bala de cañón. Como bolas de bolos, ni la doncella de mi señora fallaría. Avísenos, caballero, cuando vea la mecha y dejaremos de remar». Entretanto, avanzábamos con bastante rapidez para un bote tan cargado, y apenas habíamos embarcado agua. Estábamos ya cerca, 30 o 40 paladas más y encallaríamos, pues la bajamar había descubierto ya una estrecha franja de arena bajo los árboles. El bote enemigo ya no nos inquietaba. El pequeño promontorio lo había ocultado a nuestra vista. La marea que tan cruelmente nos había retrasado comenzaba ahora a compensarlo, retardando a nuestros atacantes. El único peligro era el cañón. «Si me atreviera», dijo el capitán, «me detendría a abatir a otro hombre». Pero era evidente que ellos no permitirían demora alguna en su disparo. Ni siquiera habían mirado a su camarada caído, aunque no estaba muerto, y yo podía verle intentar arrastrarse. «¡Listo!», gritó el caballero. «¡Alto!», gritó el capitán, rápido como un eco. Y él y Redruth bogaron hacia atrás con tal fuerza que la popa se hundió en el agua. El disparo resonó en aquel mismo instante. Este fue el primer ruido que oyó Jim, pues el disparo del caballero no había llegado hasta él. Por dónde pasó la bala, ninguno de nosotros lo supo con certeza, pero imagino que fue por encima de nuestras cabezas y que el viento de su paso contribuyó a nuestro desastre. En todo caso, el bote se hundió por la popa suavemente en 3 pies de agua, dejándonos al capitán y a mí frente a frente de pie. Los otros 3 se sumergieron por completo y volvieron a salir empapados y jadeantes. Hasta aquí no había gran daño. No se perdió ninguna vida y podíamos vadear hasta la orilla sin peligro. Pero todas nuestras provisiones yacían en el fondo y para empeorar las cosas, solo 2 de los 5 fusiles quedaban en estado de servir. El mío lo había arrebatado de mis rodillas y lo sostenía sobre la cabeza por instinto. En cuanto al capitán, llevaba el suyo al hombro por medio de una bandolera, y como hombre prudente, con la llave hacia arriba. Los otros 3 se habían ido al fondo con el bote. Para aumentar nuestra inquietud, oíamos ya voces que se aproximaban por el bosque a lo largo de la costa, y no solo corríamos el peligro de ser cortados del cercado en nuestro estado medio inválido, sino que temíamos si, en caso de que Hunter y Joyce fuesen atacados por media docena de enemigos, tendrían el juicio y la firmeza necesarios para resistir. Hunter era hombre seguro, eso lo sabíamos. Joyce era más dudoso. Un hombre amable y cortés como ayuda de cámara y para cepillar la ropa, pero no enteramente apto para la guerra. Con todo esto en el ánimo, avanzamos hacia tierra lo más deprisa que pudimos, dejando tras nosotros el pobre bote y la mitad de nuestra pólvora y provisiones. Capítulo 18. Continuación del relato por el doctor. Fin del primer día de combate. Avanzamos con la mayor presteza que pudimos a través de la franja de bosque que aún nos separaba del cercado. Y a cada paso que dábamos, las voces de los bucaneros resonaban más próximas. Pronto pudimos oír el rumor de sus pisadas al correr y el crujir de las ramas al abrirse paso por un matorral. Comencé a comprender que habríamos de enfrentarnos seriamente con ellos, y revisé el cebo de mi arma. «Capitán», dije, «Trelawney es el mejor tirador. Entréguele el fusil. El suyo está inutilizado».
Intercambiaron las armas y Trelawney, silencioso y sereno como lo había estado desde el comienzo del alboroto, se detuvo un instante para asegurarse de que todo estaba dispuesto para el disparo. Al mismo tiempo, observando que Gray iba desarmado, le entregué mi sable. Nos reconfortó ver cómo escupía en la mano, fruncía el ceño y hacía silbar la hoja en el aire. Era evidente, dada su actitud, que nuestro nuevo compañero valía su peso en oro. 40 pasos más adelante alcanzamos el borde del bosque y vimos el cercado frente a nosotros. Dimos con la empalizada aproximadamente en el centro del lado sur y casi al mismo tiempo aparecieron 7 amotinados. Job Anderson, el contramaestre, a su cabeza, lanzándose en tropel por la esquina sudoeste. Se detuvieron como sorprendidos y antes de que se recobrasen, no solo el caballero y yo, sino también Hunter y Joyce desde la casa de troncos, tuvimos tiempo de disparar. Los 4 tiros sonaron en descarga algo desordenada, pero cumplieron su propósito. Uno de los enemigos cayó en el acto, y los demás, sin vacilar, se volvieron y se internaron en el bosque. Tras recargar, rodeamos por fuera la empalizada para examinar al enemigo caído. Estaba muerto como una piedra. Un balazo en el corazón. Comenzábamos a congratularnos por nuestro éxito cuando, en aquel mismo instante, estalló un disparo en la espesura. Una bala silbó junto a mi oído, y el pobre Tom Redruth tropezó y cayó cuán largo era en tierra. El caballero y yo respondimos al tiro, pero como no teníamos blanco visible, es probable que solo malgastásemos pólvora. Luego recargamos y volvimos nuestra atención al pobre Tom. El capitán y Gray lo examinaban ya, y comprendí al instante que todo había concluido para él. Creo que la prontitud de nuestra descarga de respuesta dispersó de nuevo a los amotinados, pues se nos permitió, sin nueva molestia, izar al pobre viejo guardabosques por encima de la empalizada y llevarlo, gimiendo y sangrando, al interior de la casa de troncos. Pobre viejo. No había proferido ni una palabra de sorpresa, queja, temor, ni siquiera resignación, desde el comienzo de nuestras desgracias hasta aquel momento en que lo tendimos en la casa de troncos para morir. Había permanecido firme como un troyano tras su colchón en la galería. Había obedecido cada orden en silencio, con obstinación y eficacia. Era el mayor de nuestro grupo, y ahora aquel servidor taciturno, fiel y útil, iba a morir. El caballero se dejó caer de rodillas a su lado, le besó la mano y rompió a llorar como un niño. ¿Ha llegado mi hora, doctor?, preguntó Tom. Amigo mío, le respondí, se va usted a casa. Ojalá hubiera podido darles antes un buen golpe con el fusil, replicó. Tom, dijo el caballero, dígame que usted me perdona, ¿quiere? ¿Sería eso respetuoso por mi parte hacia usted, señor?, fue la respuesta. Sea como fuere, así sea. Amén. Al cabo de un breve silencio, dijo que creía que alguien debía rezar una oración. Es lo acostumbrado, señor, añadió con modestia, y poco después, sin pronunciar otra palabra, expiró. Entretanto, el capitán, a quien yo había observado extraordinariamente abultado en el pecho y los bolsillos, había sacado gran cantidad de objetos. La bandera británica, una Biblia, un trozo de cuerda resistente, pluma, tinta, el cuaderno de bitácora y libras de tabaco. Había encontrado dentro del cercado un pino largo, ya talado y desramado, y con ayuda de Hunter lo había plantado en la esquina de la casa de troncos, donde los muros formaban ángulo. Luego, subiéndolo al tejado, había izado con su propia mano la bandera. Esto pareció aliviarle notablemente.
Volvió a entrar en la casa y se puso a contar las provisiones como si nada más existiera. No obstante, no perdía de vista el trance de Tom, y tan pronto como todo hubo concluido, se acercó con otra bandera y la extendió con reverencia sobre el cuerpo. «No se aflija usted, señor», dijo, estrechando la mano del caballero. «Ahora está en un lugar mejor. Nada hay que temer por quien ha caído cumpliendo con su deber hacia el capitán y el armador. Tal vez no sea la mejor teología del mundo, pero es la verdad». Luego me apartó a un lado. «Doctor Livesey», dijo, «¿en cuántas semanas esperan usted y el caballero al barco de apoyo?» Le respondí que no se trataba de semanas, sino de meses. Que si no regresábamos antes de finales de agosto, Blandly enviaría a buscarnos, pero ni antes ni después. «Puede usted calcularlo por sí mismo», añadí. «Sí», replicó el capitán rascándose la cabeza. «Y aun concediendo mucho a los dones de la providencia, diría que estamos en una situación apurada». «¿Qué quiere usted decir?», pregunté. «Es una lástima que perdiéramos aquella segunda carga en el bote. A eso me refiero», contestó. «En cuanto a pólvora y balas podremos arreglarnos, pero las raciones son muy escasas. Tan escasas, doctor Livesey, que quizá no venga mal tener una boca menos». Y señaló el cuerpo cubierto por la bandera. En aquel instante, con un estruendo y un silbido, una bala de cañón pasó muy por encima del tejado de la casa de troncos y fue a caer lejos, en el bosque. «Ajá», dijo el capitán. «Disparad cuanto queráis. Ya tenéis bastante pólvora, muchachos». Al segundo intento, el tiro fue mejor dirigido y la bala cayó dentro del cercado, levantando una nube de arena, pero sin causar mayor daño. «Capitán», dijo el caballero, «la casa es completamente invisible desde el barco. Deben de estar apuntando a la bandera. ¿No sería más prudente arriarla?» «¿Arriar la bandera?», exclamó el capitán. «No, señor mío, eso no». Y apenas lo hubo dicho, creo que todos estuvimos de acuerdo con él. No era solo un impulso de firme y marinero sentimiento, era, además, una buena política que mostraba a nuestros enemigos el desprecio que sentíamos por sus ataques. Durante toda la tarde continuaron tronando. Bala tras bala pasaba por encima, caía corta o levantaba arena dentro del cercado. Pero tenían que disparar tan alto que los proyectiles perdían fuerza y se enterraban en la arena blanda. No había que temer rebotes, y aunque uno atravesó el tejado de la casa de troncos y salió por el suelo, pronto nos acostumbramos a aquel juego peligroso y no le dimos más importancia que a un partido de cricket. «Hay algo bueno en todo esto», observó el capitán. «El bosque que tenemos delante debe de estar despejado. La marea ha bajado bastante. Nuestras provisiones deberían de estar al descubierto. Voluntarios para ir a traer la carne». Gray y Hunter fueron los primeros en ofrecerse. Bien armados, salieron sigilosamente del cercado, pero la misión resultó inútil. Los amotinados eran más audaces de lo que habíamos supuesto, o confiaban más en la puntería de Israel, pues 4 o 5 de ellos estaban ocupados en llevarse nuestras provisiones y en transportarlas, vadeando hasta uno de los botes que se hallaba próximo, manteniéndolo firme contra la corriente con algunos golpes de remo. Silver estaba en la popa, al mando, y todos ellos iban ya provistos de mosquetes sacados de algún depósito secreto. El capitán se sentó a escribir en su cuaderno de bitácora, y así comenzaba la anotación. Alexander Smollett, capitán. David Livesey, médico de a bordo. Abraham Gray, ayudante de carpintero. John Trelawney, armador. John Hunter y Richard Joyce, criados del armador, hombres de tierra, siendo todos los que quedan fieles de la tripulación, con provisiones para 10 días a ración corta,
desembarcaron hoy e izaron la bandera británica en la casa de troncos de la Isla del Tesoro. Thomas Redruth, criado del armador, hombre de tierra, muerto por los amotinados. James Hawkins, grumete. Y al mismo tiempo yo meditaba sobre la suerte del pobre Jim Hawkins. Entonces se oyó una voz desde el lado de tierra. «¡Alguien nos llama!», dijo Hunter, que estaba de guardia. «Doctor, caballero, capitán, hola, Hunter, ¿es usted?», llegaron los gritos. Y corrí hacia la puerta a tiempo de ver a Jim Hawkins, sano y salvo, trepar por encima de la empalizada. Capítulo 19. Jim Hawkins retoma la narración. La guarnición de la empalizada. Tan pronto como Ben Gunn vio ondear la bandera, se detuvo en seco y me tomó por el brazo. «Mira», dijo. «son tus amigos, sin duda son ellos». «Quizás sean los amotinados», le contesté. «Nunca». Exclamó. «Si así fuera, en un lugar como este, donde solamente puede haber caballeros de fortuna, Silver hubiera izado la Jolly Roger. No te quepa duda. No, esos son los tuyos. Y deben haber combatido, y además no creo que hayan llevado la peor parte. Se habrán refugiado en la vieja empalizada de Flint. La levantó hace ya años y años. Oh, Flint sí que era un hombre listo. Aparte del ron, nunca se vio nada que pudiera estar a su altura. No temía a nadie. No sabía lo que era el miedo. Solo a Silver. Para que te hagas una idea de cómo es Silver. «Sí», contesté. «Quizás tengas razón. Ojalá. Razón de más para darme prisa y unirme a mis amigos». «No, compañero», replicó Ben. «Espera. Tú eres un buen muchacho, no me engaño. Pero eres un mozalbete solamente. Después de todo... escucha, Ben Gunn se larga. Ni por todo el ron del mundo me metería ahí dentro contigo. Oh, no, ni siquiera por todo el ron del mundo. Antes tengo que ver a tu caballero de nacimiento comprometerse con su palabra de honor. No te olvides de repetirle mis palabras. Toda la confianza. Debes decirle esto. Toda la confianza del mundo. Y entonces le pellizcas. Así. Y me pellizcó por tercera vez con el mismo aire de complicidad. Y cuando se necesite a Ben Gunn, tú ya sabes dónde encontrarlo, Jim. En el mismo sitio donde hoy me has encontrado. Y el que venga a buscarme que traiga algo blanco en la mano. Y que venga solo. Y debes decirles... Ben Gunn, diles así. Tiene sus razones. «Bueno», le dije. «Creo que te he entendido. ¿Quieres proponer algo y quieres ver al caballero o al doctor? Y ellos podrán encontrarte en el lugar en el que yo te encontré. ¿Es eso todo?» ¿Y cuándo? Te preguntarás tú. Me dijo. Pues desde el mediodía hasta los 6 toques. «Muy bien», le contesté. ¿Puedo irme ahora?» No se te olvidará. Me preguntó con ansiedad. Toda la confianza del mundo y él tiene sus razones. Debes decirles eso palabra por palabra. Razones. Ese es el punto más importante, de hombre a hombre. Bien, ya puedes irte. Dijo, aunque seguía reteniéndome por el brazo. Pero escucha, Jim. Si fueras a encontrarte con Silver, no venderías al pobre Ben Gunn, ¿verdad? Ni aunque te torturasen en el potro, ¿verdad? ¿Y si esos piratas acampan aquí, Jim? ¿Qué dirías tú si mañana al amanecer hubiera viudas? Sus palabras fueron interrumpidas por una fuerte detonación
y una bala de cañón quemó las capas de los árboles y se hundió en la arena a menos de 100 yardas de donde estábamos. Un minuto después, cada uno corríamos en distintas direcciones. Durante más de una hora, las detonaciones estremecieron la isla y los cañonazos continuaron arrasando la espesura. Yo fui de un escondrijo a otro, perseguido siempre, o al menos así me lo parecía, por aquellas descargas. Al final creo que llegué hasta recobrar el ánimo, aunque aún no me atrevía a dirigirme a la empalizada, porque allí los disparos podían alcanzarme más fácilmente. Así que decidí dar un gran rodeo hacia el este y acercarme a la costa entre el arbolado. El sol acababa de ponerse y la brisa del mar agitaba los árboles y rizaba la superficie grisácea del fondeadero. La marea se había retirado, dejando al descubierto grandes zonas arenosas. El frescor de la noche, tras un día tan caluroso, se colaba a través de mis ropas. La Hispaniola aún seguía fondeada en el mismo punto, pero en lo alto de la Cangreja ondeaba la Jolly Roger, la bandera negra de la piratería. De pronto vi que se iluminaba con un rojo fogonazo y la detonación fue contestada por todos los ecos y otra andanada silbó en el aire. Fue la última. Durante algún tiempo permanecí oculto, observando los movimientos que siguieron al ataque. En la orilla, no lejos de la empalizada, vi cómo empezaban a romper a hachazos el bote pequeño. A lo lejos, junto a la desembocadura del riachuelo, una enorme hoguera brillaba entre los árboles. Y desde la playa iba y venía a la goleta uno de los botes con aquellos marineros que yo había visto tan ceñudos a bordo y que ahora remaban cantando al compás de sus bogadas, como chiquillos, aunque en sus voces se percibían los efectos del ron. Por fin creí que era el momento de intentar llegar a la empalizada. Me encontraba a bastante distancia de ella, en la franja arenosa que cierra el fondeadero por el este y que con la bajamar hace camino hacia la isla del Esqueleto. Al ponerme en pie me pareció ver en la parte más lejana de la franja de arena, entre unos matorrales, una roca solitaria, lo suficientemente grande y de un raro color blancuzco, que me hizo pensar en la roca blanca de que me hablara Ben Gunn, y junto a la que se encontraba el bote que quizá algún día pudiera necesitar. Fui bordeando el bosque hasta penetrar por la retaguardia de la empalizada, esto es, por el lado de la costa, y no tardé en ser recibido calurosamente por aquellos hombres leales. Les relaté mi aventura sin perder tiempo y comencé a hacerme cargo de mi tarea. El fortín había sido construido con troncos de pino sin escuadrar. Incluso el piso y el techo, y este último se levantaba a un pie o pie y medio sobre el arenal. Había una especie de porche en la puerta, y bajo él brotaba un manantial encauzado por un extraño pilón, que no era sino un gran caldero de barco desfondado y hundido en la arena. Como dijo el capitán, hasta la amurada. Se había cuidado de que todo lo preciso estuviera en el recinto del fortín, y fuera tan solo se veía una especie de losa que servía de hogar y una rejilla de herrumbroso hierro para contener el fuego. Todo el interior de la empalizada en el declive de la duna había sido rozado para levantar el fortín, y como mudos testigos quedaban las rotas cepas que indicaban la vieja y hermosa arboleda. El suelo había sido erosionado por las aguas o por el aluvión, al perder la protección del bosque, y solo por donde corría el arroyuelo se veía ahora una capa de musgo, algunos helechos y hiedra. Pero ya en los límites de la empalizada, el bosque recobraba su densidad, lo que perjudicaba ciertamente nuestra defensa, pletórico de abetos en las zonas más interiores y de encinas hacia el mar. La brisa fresca de la noche, que ya antes me hiciera tiritar,
penetraba ahora por todos los resquicios de la ruda construcción y rociaba el suelo como una lluvia de arena finísima. La sentíamos en nuestros ojos, la mascábamos. Había arena en nuestras caras, en el manantial, hasta en el fondo del pilón, como gachas en una sartén. La chimenea, un agujero cuadrado en el techo, no tiraba bien, y así el humo llenaba la habitación, provocándonos la tos y enrojeciéndonos los ojos. A todo esto hay que añadir la presencia de Gray, que yo desconocía, y al que vi con el rostro vendado a causa de una cuchillada que recibió al escapar de los amotinados. Y el pobre Tom Redruth, que aún insepulto, yacía junto a una pared rígido y frío, bajo la enseña de la Union Jack. Si se nos hubiera dejado permanecer quietos y ociosos, el descorazonamiento hubiera terminado por apoderarse de nosotros. Pero el capitán Smollett no era hombre para tolerarlo. Nos hizo formar ante él y nos distribuyó en guardias. El doctor Gray y yo constituimos una y el caballero Hunter y Joyce la otra. Aunque estábamos muy fatigados, 2 fueron a por leña y otros 2 cavaron una fosa para Redruth. El doctor fue nombrado cocinero y a mí me ordenaron montar vigilancia a la puerta. El capitán no cesaba de ir de unos a otros, infundiendo ánimos o ayudando allí donde era preciso. De vez en cuando el doctor asomaba a la puerta para respirar un poco de aire puro y limpiar sus ojos enrojecidos por el humo, y en cada una de esas salidas aprovechaba para conversar conmigo. «Smollett», me dijo en una de esas ocasiones, «vale más que yo. Y cuando yo afirmo esto, Jim, es mucho lo que digo». En otra permaneció silencioso largo rato. Después echó hacia atrás su cabeza y me preguntó, «¿Tú crees que Ben Gunn está cuerdo?» «No lo sé, señor», le respondí. «No estoy seguro de que no esté loco». «Pues si existe alguna duda es que seguramente lo está. Un hombre que ha pasado 3 años royéndose las uñas en una isla desierta no puede esperarse, Jim, que esté tan cuerdo como tú o como yo. La naturaleza humana no es tan firme». «¿Me dijiste que te pidió queso?» «Sí, señor, queso», contesté. «Y bien, Jim», dijo él. «Toma buena cuenta de cuánto vale ser una persona delicada en sus alimentos. ¿Tú has visto mi cajita de rapé? ¿A que jamás me has visto aspirarlo? Y es porque en mi cajita de rapé lo que en realidad llevo es un trozo de queso de Parma. Un queso italiano muy nutritivo. Bien, pues se lo regalaré a Ben Gunn». Antes de cenar, enterramos al viejo Tom en la arena y permanecimos unos instantes junto a su tumba rindiéndole honores. Habíamos hecho buen acopio de leña, aunque no tanta como hubiera deseado el capitán, por lo que nos dijo que a la mañana siguiente reanudásemos la faena y con más brío. Nos sentamos a comer y después de dar cuenta de nuestra ración de cerdo y nuestro vaso de aguardiente, los 3 jefes se retiraron a deliberar en un rincón. Parecían muy preocupados por la escasez de provisiones, ya que podía ser causa de grave apuro, tan grave como para considerar la rendición por hambre mucho antes de que pudiera llegarnos socorro alguno. Convinieron en que lo único que podíamos hacer era seguir eliminando piratas hasta que se rindieran, en el mejor de los casos, o escaparan con la española. De los 19, solo quedaban ya 15, y 2 estaban con seguridad heridos. Uno de ellos, por lo menos, el que hirió el caballero en la goleta, de mucha gravedad, si es que no había muerto también. Por lo que debíamos aprovechar e ir reduciéndolos siempre que se pusieran a tiro, y tratar de resguardarnos nosotros con el mayor cuidado. Pensábamos contar, además, con 2 excelentes aliados, el ron y el clima. En cuanto al primero, y aunque los piratas se encontraban a más de media milla de distancia,
ya presentíamos su efecto al escuchar las canciones y el alboroto hasta altas horas de la madrugada. Y con respecto al segundo, el doctor apostaba su peluca a que, acampando junto a la ciénaga y sin medicamentos, antes de una semana la mitad de ellos estarían fuera de combate. Por eso, nos explicó, ya se darán por contentos si pueden escapar con la goleta. Es un buen barco y siempre podrán volver a la piratería, como imagino. Sería el primer navío que he perdido, exclamó el capitán Smollett. Yo estaba muerto de cansancio, como cabe suponer, y cuando logré acostarme después de tantos acontecimientos, me dormí como un tronco. Cuando me desperté, los demás ya se habían levantado y hasta almorzado, y la leñera mostraba una pila el doble de alta que el día anterior. Me despertó un gran tumulto y fuertes voces. ¡Bandera de Parlamento! Oí que alguien gritaba, y a continuación una exclamación de sorpresa. ¡Pero es el propio Silver! Me levanté de un salto y frotándome los ojos corrí hacia una de las aspilleras del fortín. Capítulo 20. La embajada de Silver. Dos hombres se acercaban a la empalizada. Uno de ellos agitaba un trapo blanco y el otro, que avanzaba con parsimonia, era en efecto nada más y nada menos que el propio Silver. Creo que fue el amanecer más frío que yo había vivido hasta entonces, y al raso. El cielo brillaba sin nubes, y las copas de los árboles reflejaban el suave tono rosado del sol naciente. Silver y su ayudante estaban parados en una sombra, como emergiendo de una espesa niebla que les alcanzaba hasta las rodillas y que no era sino la humedad de la ciénaga. Aquella bruma y el frío del alba indicaban la insalubridad de la isla, un lugar propicio a las fiebres. ¡Que no salga nadie!, dijo el capitán. 10 contra 1 a que se trata de una artimaña. Entonces gritó al bucanero. ¿Quién va? ¡Alto, disparo! ¡Bandera de Parlamento!, gritó Silver. El capitán estaba en el porche, a cubierto de cualquier disparo traicionero. Se volvió hacia nosotros y nos dijo: La guardia del doctor que se encargue de la vigilancia. Doctor Livesey, situaos si gustáis en el norte. Jim al este, Gray al oeste. La guardia que no esté de servicio que cargue los mosquetes. ¡Rápido! Y cuidado. Y volviéndose hacia los amotinados les gritó: ¿Qué embajada traéis? Esta vez fue el acompañante de Silver quien replicó: El capitán Silver, señor, que quiere subir a bordo y proponeros un trato. ¿El capitán Silver? No lo conozco. ¿Quién es ese?, gritó el capitán, y oí que decía para sí: Ah, con qué capitán. Qué rápidamente ascienden aquí. Esta vez fue John el Largo el que respondió: Yo, señor. Estos desgraciados me han nombrado capitán después de vuestra deserción, señor. Y puso un énfasis especial en lo de deserción. Estamos dispuestos a someternos si aceptáis nuestras condiciones y acabar con esta espinosa situación. Todo lo que yo pido es vuestra palabra, capitán Smollett, de que me dejaréis regresar sano y salvo y darme un minuto para ponerme fuera de tiro antes de disparar. No tengo el menor deseo de hablar con usted, dijo el capitán Smollett. Si quiere parlamentar, puede hacerlo. Es todo. Si hay traición, será por vuestra parte. Que el Señor os ayude. Con eso me basta, capitán, dijo John el Largo animadamente. Su palabra es suficiente para mí. Yo conozco al verdadero caballero con solo verlo.
el hombre que portaba la bandera de Parlamento intentó detener a Silver, lo que no era sorprendente después de las caballerosas palabras del capitán. Pero Silver se rió de él a carcajadas y le dio una fuerte palmada en la espalda, como si imaginar cualquier peligro fuera cosa absurda. Y después empezó a caminar hacia la empalizada. Arrojó la muleta por encima y con notable destreza y vigor consiguió sujetarse con una pierna, saltó la cerca y cayó de nuestro lado sin el menor percance. Confieso que estaba demasiado interesado por todos aquellos acontecimientos para cumplir como es debido mi deber de centinela. Abandoné la vigilancia en la aspillera y me acerqué hasta donde estaba el capitán, que se encontraba ahora sentado en el umbral con los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos y los ojos fijos en el manantial que borboteaba desde la caldera, perdiéndose en la arena. Entre dientes silbaba la canción «Venid, muchachas y muchachos». A Silver le costó más trabajo subir la duna. Entre lo pronunciado de la cuesta y las muchas cepas de los árboles talados, a lo que añadíase lo mullido del arenal, él y su muleta eran inútiles como un barco en el varadero. Pero era terco y siguió subiendo en silencio hasta que al fin llegó donde estaba el capitán, al que saludó con toda desenvoltura. Se había engalanado con lo que mejor tenía, una inmensa casaca azul, repleta de botones de latón que le colgaba por debajo de las rodillas, y un magnífico sombrero con encajes que lucía medio caído. «Ya está usted aquí», dijo el capitán levantando la cabeza. «Siéntese si gusta». ¿No me va a dejar entrar, capitán?, se quejó John el Largo. Hace una mañana muy fría para estar sentados a la intemperie y en la arena. «Ya ve, Silver», dijo el capitán. «Si usted hubiera tenido a bien ser un hombre honrado, ahora estaría tranquilamente en su cocina. Suya es la culpa. ¿Hablo con el cocinero de mi barco? En ese caso le trataré como corresponde. O con el capitán Silver, un vil amotinado y un pirata. Entonces que lo ahorquen». Bien, bien, capitán, repuso el cocinero y se sentó en la arena. Pero tendrá usted que darme su mano para levantarme. No están ustedes muy bien acondicionados aquí. Ah, ahí veo a Jim. Muy buenos días, Jim. A sus órdenes, doctor. Bien veo que están todos juntos como una familia feliz, como suele decirse. Si tiene usted algo que explicar, mejor será que lo haga cuanto antes, dijo el capitán. Tiene usted mucha razón, capitán Smollett, replicó Silver. El deber es el deber, no cabe duda. Bien, pues ahora escúcheme usted. Me la jugaron anoche. No niego que fue una buena jugada. Alguno de ustedes manejó con pericia el espeque. Y no voy a negar que consiguieron asustar a muchos de mis camaradas. Quizá a todos. Y hasta puede ser que yo me asustara y hasta que precisamente ahora esté yo aquí por esa razón, para parlamentar. Pero también debe tener en cuenta, capitán, que esa astucia no le servirá 2 veces por Satanás. Pondré centinelas y nos ceñiremos una cuarta en el ron. No puede que usted crea que todos estábamos borrachos. Pero le digo que yo no lo estaba. Estaba muy cansado y eso hizo que no me despertara, porque si me despierto un segundo antes os pillo con las manos en la masa. Cuando me acerqué aún no estaba muerto. No, señor. ¿Y bien?, dijo el capitán Smollett, dando toda la impresión de serenidad que podía. Porque todo cuanto Silver estaba contando era para él el mayor de los enigmas, lo que no trascendió en su tono de voz. Yo empezaba a imaginar de qué se trataba. Me acordé de las últimas palabras de Ben Gunn, y no dudé que podía haber hecho una visita nocturna a los bucaneros, aprovechando que dormían borrachos junto a la hoguera. Y de cualquier forma, eché con alegría la cuenta y resté un enemigo más, quedando ya solo 14. Esta es mi propuesta, dijo Silver. Queremos el tesoro y lo vamos a conseguir. Es nuestro botín.
Ustedes, como supongo, desearán salvar sus vidas. Esa es vuestra parte. Usted guarda un mapa, lo tiene, ¿no? Pudiera ser, replicó el capitán. Bueno, lo tiene, lo sé, insistió John el Largo. No es necesario que sea usted tan hosco conmigo. No arreglará nada con eso, se lo aseguro. Lo único que me interesa resolver es esto. Necesitamos ese mapa. Por lo demás, jamás he pensado en hacerles daño. Nada de eso le valdrá conmigo, replicó el capitán. Sabemos cuáles son vuestras intenciones y nos tiene sin cuidado, porque ya como usted muy bien sabe, no puede llevarlas a cabo. Y el capitán lo miró con toda parsimonia mientras cargaba su pipa. Si Abraham Gray, comenzó a decir Silver. ¡Alto ahí!, exclamó el señor Smollett. Gray no me ha contado nada ni nada le he preguntado. Y lo que es más, antes de hacerlo por mí pueden él y usted y esta condenada isla saltar por los aires. Solo le digo a usted lo que pienso sobre este asunto para que se dé por enterado. Este desahogo pareció calmar a Silver. También él había perdido un poco su contención y trató de refrenarse y conservar su mesura. Es suficiente, dijo. No soy quien para considerar lo que un caballero pueda tener o no por juego limpio, según cada caso. ¿Puedo, ya que usted lo hace, cargar yo otra pipa? Y llenó su pipa y la encendió. Los dos hombres siguieron sentados y fumando durante un largo rato, mirándose en silencio, retacando sus pipas, escupiendo y volviendo a fumar, como en la más gustosa de las comedias. Así, prosiguió Silver, que esta es la cuestión. Ustedes nos dan el mapa para encontrar el tesoro y dejan de cazar a mis pobres muchachos y de romperles la cabeza mientras duermen. Y en tal caso, yo les ofrezco escoger entre dos caminos. O volver con nosotros una vez que el tesoro esté a bordo, y yo garantizo, bajo mi palabra de honor, dejarlos sanos y salvos en alguna tierra, o, si no les gusta, porque algunos de mis marineros son bastante groseros y quizás saquen viejas cuentas y no sea muy recomendable para ustedes ese viaje, en ese otro caso pueden quedarse donde ahora están. Yo les dejaré la mitad de las provisiones y garantizo por mi honor dar noticias al primer navío que encuentre para que venga a recoger. Es un trato excelente, sí señor, y espero, y aquí alzó su voz, que todos los que están aquí en este fortín hayan escuchado mis palabras, porque lo que aún no digo, lo digo a todos. El capitán Smollett se levantó y golpeó la pipa con la palma de su mano para sacar las últimas brasas. ¿Eso es todo?, preguntó. Mi última palabra, por todos los diablos, contestó John. Si rehusan esa solución, ya no será a mí a quien oigan, sino las balas de los mosquetes. Perfectamente, dijo el capitán. Ahora me va a escuchar usted a mí. Si todos vosotros os presentáis aquí, uno a uno, desarmados, yo os garantizo que os pondré grilletes y os llevaré a Inglaterra para ser juzgados. Y si no lo hacéis así por mi nombre, que es Alexander Smollett, que he izado los colores de mi rey y he de veros a todos con Davy Jones. No podéis encontrar el tesoro, no sabéis gobernar el barco, ninguno de vosotros sirve para ello. No podéis vencernos. Gray, él solo, ha podido con 5 de vosotros cuando escapó. Vuestro barco está en el carenero y usted al socaire, y pronto va a comprobarlo. Yo estoy decidido a todo y se lo advierto, y estas palabras son las últimas que escuchará de mí. Porque le juro por el cielo que la próxima vez que os encuentre pienso meteros una bala en la espalda. Así que andando, muchachos. Largo de aquí sin deteneros, a paso de carga. El rostro de Silver era como una ilustración. Sus ojos se salían de las órbitas. Sacudió su pipa. Deme una mano para levantarme, imploró. No, respondió el capitán.
Que alguien me dé una mano, gritó. Ninguno de nosotros se movió. Rugiendo las más atroces maldiciones, se arrastró por la arena hasta que pudo aferrarse al porche y ponerse en pie con su muleta. Entonces escupió dentro del pilón. Eso, Gritó. es lo que pienso de vosotros. Antes de que pase una hora habré acabado con este viejo fortín como si fuera una pipa de ron. Podéis reíros por todos los relámpagos. Podéis reíros. Antes de una hora veremos quién ríe mejor. Los muertos estarán contentos por no estar vivos. Y con un terrible juramento, echó a andar dando traspiés y dejando un surco en la arena. Tras 4 o 5 intentos furiosos, logró saltar la estacada con ayuda del hombre que llevaba la bandera de Parlamento, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Capítulo 21. Al ataque. Tan pronto como Silver desapareció, bajo la mirada inescrutable del capitán, regresó al fortín. Allí se encontró con que ni uno de nosotros había permanecido en su puesto, a excepción de Gray. Fue la primera vez que lo vi encolerizado. ¡Vayan a sus puestos!, nos gritó. Cuando nos retirábamos cabizbajos, escuchamos cómo le decía a Gray: Voy a citarlo en el cuaderno de bitácora. Ha cumplido con su deber como un marino. Entonces se dirigió al caballero. Señor Trelawney, estoy muy sorprendido. Y tampoco esperaba tal comportamiento por parte del doctor. Creí, doctor Livesey, que vestía el uniforme del rey. Si fue así su participación en Fontenoy, mucho mejor, señor, que se hubiera quedado en la cama. La guardia del doctor volvió a apostarse en las aspilleras. Los demás cargaron rápidamente sus mosquetes, y todos sin duda estábamos avergonzados, con la mosca detrás de la oreja, como suele decirse. El capitán nos miró durante un rato en silencio y después dijo: Le he soltado a Silver una buena andanada. Lo he puesto furioso adrede. No dudo que antes de una hora nos atacarán. No he de repetir que somos menos que ellos, pero vamos a pelear bastante bien resguardados, y pienso, o así lo había imaginado, con la necesaria disciplina. Estad seguros de que podemos vencer. A continuación inspeccionó nuestras defensas y comprobó, como dijo, que todo estaba en orden. Las 2 fachadas más cortas del fortín, al este y al oeste, tenían 2 aspilleras cada una. En la parte sur, donde estaba el porche, había otras 2, y 5 en la fachada norte. Disponíamos de 20 mosquetes para nosotros 7. Apilamos la leña en 4 pilas como parapeto, y junto a ellas situamos las municiones y los mosquetes de repuesto, ya cargados, y los machetes. «Apagad el fuego», dijo el capitán. «Ya no hace frío y el humo no puede hacer más que perjudicar nuestros ojos». El señor Trelawney sacó la parrilla y arrojó las ascuas en la arena, enterrándolas con un pie. «Hawkins no ha almorzado», continuó el capitán Smollett. «Sírvete tú mismo, Hawkins, pero come en tu puesto. Y rápido, muchacho, porque puede que no termines tu comida». «Hunter», llamó, «sirve a todos una ronda de aguardiente». Y mientras bebíamos, el capitán fijó nuestro plan de defensa. «Doctor», ordenó, «os encargo la custodia de la puerta. Observad sin exponeos. No salgáis en ningún caso y disparad a través del porche. Hunter que se sitúe allí, cubriendo la zona este. Joyce, usted defenderá el oeste. Señor Trelawney, vos sois el mejor tirador. Vos y Gray defenderéis este lado norte, que como tiene 5 aspilleras, permite cubrir una zona más amplia, y además posiblemente ahí sea donde se produzca el ataque. Es preciso que no lleguen a alcanzar el fortín, porque si toman las aspilleras nos pueden liquidar aquí dentro. Hawkins, ni tú ni yo servimos mucho en este trance, así que nuestra misión será cargar los mosquetes y tener dispuesta la munición». Tal como el capitán había dicho, el calor empezaba a sentirse. El sol ya se había levantado sobre los árboles que nos rodeaban y comenzó a dar de lleno en la explanada, y como de un sorbo secó la humedad.
Al poco rato el arenal parecía arder y la resina se derretía en los troncos del fortín. Nos quitamos las casacas, desabotonamos nuestras camisas y las arremangamos hasta los hombros. Y así aguardamos el ataque, cada uno en su puesto, febriles de calor y ansiedad. Pasó 1 hora. «Que los ahorquen», dijo el capitán. «Estamos clavados como en las calmas tropicales. Gray, silba algo para que corra un poco de aire». Y en aquel preciso momento empezaron las señales que indicaban un ataque inminente. «Discúlpeme, señor», dijo Joyce. «¿Debo tirar si veo a alguno?» «Es lo que he ordenado», gritó el capitán. «Muchas gracias», repuso Joyce con la misma exquisita urbanidad. No sucedió nada durante un rato, pero ya estábamos todos alerta, aguzando el oído y los ojos. Con los mosquetes bien apoyados, los tiradores estaban tensos. El capitán permanecía en medio del fortín con la boca apretada y el ceño fruncido. Pasaron unos segundos y de repente Joyce apuntó con cuidado y disparó. Aún sonaba en nuestros oídos la detonación cuando desde el exterior empezaron a tirar sobre nosotros con fuego graneado. Como si fuéramos un blanco, de todas partes llegaban disparos que se incrustaban en los troncos, aunque felizmente ninguno nos alcanzó. Cuando el humo se disipó, la empalizada y los bosques cercanos daban la misma impresión de reposo que antes de empezar la escaramuza. Ni el brillo de un cañón, ni una rama que se moviera, delataban al enemigo. «¿Alcanzó usted a su hombre?», preguntó el capitán. «No, señor», contestó Joyce. «Me parece que no, señor». «Eso es querer decir la verdad», murmuró el capitán Smollett. «Cárgale su mosquete, Hawkins. ¿Cuántos estimáis que habría por vuestra zona, doctor?» «Puedo precisarlo», dijo el doctor Livesey. «Aquí he visto que dispararon 3 veces porque conté los fogonazos. 2 casi juntos y un tercero algo más hacia el oeste». «3», repitió el capitán. «¿Y cuántos en vuestra parte, señor Trelawney?» Esto no tenía tan fácil respuesta. Muchos habían sido los disparos por el norte, 7 según la cuenta del caballero, 8 o 9 conforme a la de Gray. Por el este y el oeste, solo 1 de cada. Todo llevaba pues a pensar que el ataque iba a efectuarse por el norte y que las otras zonas servirían nada más que de dispersión. Con esos datos, el capitán Smollett confirmó su defensa y nos hizo comprender que si los amotinados lograban pasar de la empalizada, podrían tomar las aspilleras y cazarnos como a ratas en nuestra propia madriguera. Aunque tampoco hubo tiempo para meditarlo con cuidado, porque de improviso, con terroríficos gritos, un grupo de piratas salió de entre los árboles del lado norte y se lanzó a todo correr hacia la empalizada. Al mismo tiempo se reanudaron los disparos desde otras partes. Una bala atravesó la puerta e hizo saltar en astillas el mosquete del doctor. Los asaltantes trepaban como monos por la empalizada. El caballero y Gray dispararon contra ellos sin cesar y 3 forajidos cayeron, uno dentro del recinto y los otros 2 por la parte de fuera. Uno de estos 2 pareció estar más asustado que herido, pues se incorporó y como alma que lleva el diablo, desapareció entre la maleza. 2 habían mordido, pues, el polvo, otro había huido, y 4 lograron alcanzar nuestra línea defensiva. 7 u 8 más, escondidos en los bosques y posiblemente con varios mosquetes cada uno, disparaban sin tregua contra el fortín, aunque sus descargas no nos causaban daño. Los 4 que habían conseguido penetrar siguieron corriendo hacia el fortín, dando alaridos que eran contestados con otros gritos de ánimo por los que estaban entre los árboles. Se trató inútilmente de cazarlos, pero era tal la precipitación de nuestros tiradores que antes de darnos cuenta los 4 piratas habían remontado la cuesta y estaban ya sobre nosotros. La cara de Job Anderson, el contramaestre, apareció en la aspillera central. ¡A por ellos! ¡A por ellos!, gritaba con voz de trueno. Otro pirata agarró el mosquete de Hunter por el cañón, se lo quitó de las manos y lo sacó por la aspillera, golpeándolo al mismo tiempo al pobre hombre que quedó sin sentido. Un tercero dio la vuelta al fortín y consiguió entrar, cayendo sobre el doctor blandiendo su cuchillo. Nuestra suerte cambiaba. Un momento antes éramos quienes a cubierto disparábamos sobre un enemigo expuesto. Ahora éramos nosotros los que ofrecíamos el mejor blanco y sin poder devolver los golpes.
El humo de los disparos hacía irrespirable el aire del fortín. Pero esto no era todo desventajoso. Mis oídos estallaban con la confusión de gritos, fogonazos, detonaciones y gemidos de dolor. ¡Salgamos, muchachos! ¡Fuera todos!, gritó el capitán. ¡Vamos a luchar a campo abierto! ¡Los machetes! Cogí un machete del montón y alguien al mismo tiempo tomó otro, dándome un corte en los nudillos que apenas sentí. Corrí precipitadamente hacia la luz del sol. Alguien corría tras de mí, pero no sabía quién era. Frente a mí, el doctor perseguía a su enemigo cuesta abajo, y en el instante de mirarlos vi cómo rompía su guardia y derribaba al bandido de un terrible tajo en la cara. ¡Dad la vuelta al fortín, hacia el otro lado!, gritó el capitán, y me pareció percibir un cambio en su voz. Obedecí sin pensarlo 2 veces y corrí hacia el este con el machete dispuesto a golpear, y de improviso me di de bruces con Anderson. Escuché su rugido infernal y vi levantarse su garfio que brillaba al sol. No sentí miedo siquiera, y no sé ni qué pasó. Vi aquel garfio que caía sobre mí, di un salto y rodé por la duna fuera de su alcance. Cuando escapaba del fortín había visto a los amotinados escalar la empalizada, acudiendo en auxilio de los primeros asaltantes. Uno de ellos, con un gorro de dormir rojo y el cuchillo entre los dientes, se había encaramado y estaba a horcajadas en la empalizada. Pues bien, tan pronto debió ser el intervalo en que yo me zafé de Anderson que, cuando volví a ponerme en pie, el hombre del gorro rojo aún estaba en la misma posición. Otro asomaba la cabeza por entre los troncos y, sin embargo, en ese instante había presenciado el fin de la batalla y nuestra victoria. Y así sucedió. Gray, que corría detrás de mí, había batido de un solo tajo al corpulento contramaestre, antes de que éste hubiera podido reaccionar ante mi salto. Otro pirata había recibido un balazo por una aspillera en el momento en que iba a disparar hacia el interior del fortín, y ahora agonizaba con el mosquete aún humeante en su mano. Un tercero, el que yo había visto, cayó de un solo golpe del doctor. De los 4 que habían alcanzado la empalizada solo quedaba ya uno, y lo vi correr tirando su cuchillo hacia la cerca e intentar subir a ella. ¡Fuego! ¡Disparadle desde la casa!, gritó el doctor. Y tú, muchacho, vuelve al refugio. Pero nadie atendió a sus palabras, nadie disparó, y el último de los atacantes logró escapar y reunirse con los demás del bosque. 3 segundos habían bastado para que no quedara ninguno de nuestros asaltantes, ninguno vivo, porque 4 yacían dentro de la empalizada y otro fuera. El doctor Gray y yo corrimos a refugiarnos en el fortín. Suponíamos que los piratas volverían al ataque y a recuperar sus armas. El humo que llenaba el interior del fortín empezaba a disiparse y pudimos ver, a la primera ojeada, el alto precio de aquella victoria. Hunter había caído, sin sentido, junto a la aspillera. Joyce, junto a la suya, con un balazo que le había atravesado la cabeza, no volvería a levantarse. Y en mitad de la habitación, pálido, el caballero sostenía al capitán. «El capitán está herido», dijo el señor Trelawney. ¿Han huido?, preguntó el señor Smollett. «Como liebres», respondió el doctor. «Y hay 5 de ellos que ya no correrán nunca más». «¿5?» exclamó el capitán. «Así es mejor. 5 de un lado y 3 de otro nos dejan en 4 contra 9. Es una proporción más ventajosa que al principio. Entonces éramos 7 contra 19. O así lo creíamos. Lo que era tan desmoralizador como si fuese cierto». Habéis visto que no os engañaba al principio de este vídeo. Jim Hawkins no es el mismo Jim Hawkins que empezó la novela en las costas de Inglaterra, en aquella taberna del almirante Benbow, que se asustaba ante la mera idea de una persona con una sola pierna, que vio fallecer a su padre, que vio en peligro a su madre, que vio, bueno, pues todo lo que vio hasta el descubrimiento del mapa del tesoro y que nos ha traído hasta aquí, hasta la isla del esqueleto, hasta esta batalla campal con el que acaba la 4ª parte. Crecimiento el de Jim Hawkins, que no va a hacer más que progresar y que aumentar en las siguientes 2 partes de esta maravillosa novela, como quedan pocas, y que iré subiendo pues poquito a poco a medida que la vida me lo permita. Ya sabéis
que grabo más cosas en este canal, que hay muchas historias de Lovecraft que os recomiendo, incluso aunque penséis que no os gusta Lovecraft. Si pensáis que no os gusta Lovecraft, no escuchéis En las montañas de la locura, pero sí que os recomiendo El modelo de Pickman, por ejemplo, o La sombra sobre Innsmouth, que son historias mucho más accesibles y que seguramente os van a encantar. Muchísimas gracias a los miembros del canal, cuyos nombres estáis viendo desfilar a mi alrededor ahora mismo y que son los que, gracias a su contribución mensual, hacen que esto sea posible. A cambio, ellos pueden ver siempre los vídeos que publico en el canal durante una semana en acceso exclusivo, anticipado y sobre todo sin pausas publicitarias. Si no sabéis en qué consiste muy bien lo de ser miembro del canal, acólito mayor, cazador de monstruos, ahora aparecerá un cartelito en el que pone unirte y si lo pulsas tú tranquilo que no te vas a unir, pero se te mostrarán las diferentes opciones de membresía y las ventajas que conlleva cada uno de ellos. Sea cual sea tu decisión, un like, un comentario ayudan muchísimo al canal y eso es gratis, no me vas a decir que no. Nos vemos en futuras historias. Un fuerte abrazo.